Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título descriptivo, contenido y nota. Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y que contiene información numérica o textual. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento, y deben atribuirse los créditos de auditoría en los casos en que se retome información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Etiqueta y número de la tabla en negrita. Título, descripción de la tabla en cursiva. Contenido de la tabla. Se marcan las líneas horizontales. Puede tener interlineado de 1.0, 1.5 o 2.0. Nota de la tabla con descripciones adicionales y atribuciones de autoría. Debe conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Formatos de figuras. Las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideren tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o representación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letras sin serifa, Calibri, Arial, Lucida, Sans Unicode, que puede ir desde los 8 hasta los 14 puntos. Nota. La figura muestra las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. Fuente: Medicina Legal 2015. Las notas deben conservarse en el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Lista de chequeo para la inclusión de tablas y figuras. En la séptima edición de las normas se presentan algunos criterios que se deben considerar en la inclusión de tablas y figuras, que hemos sintetizado en la siguiente lista. Dar información relevante que queda más clara en este formato que en el textual. Tener un formato más claro para su publicación. Archivo o formato es de alta resolución y permite su producción. Etiquetan con números arábigos consecutivos, tabla 1, tabla 2, tabla 3, figura 1, figura 2, figura 2. De forma explícita en la redacción del texto, incluyendo un título corto pero descriptivo, alineado a la izquierda y en cursiva. La información que se presenta es clara, los detalles son fáciles de extraer. Explican las abreviaturas incluidas, así como los símbolos especiales. Las notas son relevantes. Cuando se presenta más de una información, siguen el orden sugerido, general, específico y de probabilidad. Las notas tienen un formato del resto del documento, tipo y tamaño de la letra, interlineado doble. Se atribuyen los créditos de la autoría. Cuando se retoman contenidos de otras fuentes, se cuenta con los permisos de uso en casos en que sea necesario. En las tablas. Las tablas tienen información comparable, son consistentes en su presentación, tamaño interlineado. Columnas tienen un encabezado corto y descriptivo, en formato concentrado. Mostrar datos estadísticos, se especifican elementos como los intervalos de confianza, los valores de P en prueba de significación estadística, etc. Solo en las figuras tienen información comparable entre sí, son consistentes en su presentación, tamaño, colores, espacios, etc. Todos los elementos de la imagen están claramente etiquetados, por ejemplo los rótulos de los ejes en un gráfico de barras. Se usa una fuente sin serifa en la porción de la imagen entre 8 y 14 puntos. Gracias por su atención.